pues muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la organización del Congreso que haya contado con nosotros para estar presentes hoy aquí, ¿no? Para nosotros pues es importante el poder estar hoy con vosotros para trasladar nuestras propuestas, nuestras ideas y nuestra forma de entender el ámbito de la educación. Claro, que te inviten a un congreso de centros innovadores, que te den la manzana de innovación y después de estar durante toda la mañana recibiendo un feedback francamente positivo de todas las ponencias que ha habido a lo largo del día de hoy e incluso en el día de ayer, pues se me pone la tarde como muy complicada, ¿no? Y al menos me gustaría que nuestra manzana sea un pequeño granito de arena que se sume a todas las aportaciones y a todas las ponencias que se han hecho con anterioridad, ¿no? El horario de la ponencia es el mejor, ya sabéis, ¿no? El último día después de comer, 3:30, con la luz así que nos han puesto tenue. Como vea algún cabezazo por ahí de estos de siesta, bajaré, ¿eh? No tengo problema en bajar. Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar. Quizá el tema de la ponencia sea francamente ambicioso, ¿no? El intentar presentaros una solución de cómo entendemos que han de ser los contenidos o los nuevos contenidos o los contenidos digitales o los contenidos multimedia o el libro digital o el libro multimedia. Es que no hay exactamente ningún nombre por el momento que defina cuál va a ser nuestra herramienta de trabajo futura. Y lo que está claro es que está relacionada con la información y con los contenidos, y que esos contenidos tienen que ver con lo que muchas veces nos marca o nos delimita la propia legislación, ya sea la LOE actual o la LOMCE futura. Lo que sí que está claro es que hay algunas cuestiones que son comunes a un modelo de trabajo de contenidos que son muy diferentes de lo que a día de hoy nos está ofreciendo el libro de texto en papel, ¿no? Por eso de ahí el título de si hay que sustituirlos o si hay que transformarlos, ¿no? En relación a la parte de contenidos, creo que no es una cosa que quede como algo puntual aparte. Yo creo que el hecho del contenido digital tiene mucho que ver con las tecnologías, ¿no? Y con los dispositivos móviles, que hasta ahora principalmente los que hemos tenido en nuestras manos y en manos de nuestros alumnos han sido los portátiles o los mini portátiles, la mayoría de ellos del programa Escuela 2.0 o incluso de desarrollo de proyectos TIC específicos de cada centro. Y lo que está claro es que la tecnología nos lleva a movilidad y nos lleva al concepto de las tabletas, ¿no? Y cómo van a ser los contenidos para las tabletas. ¿Y qué otras opciones de contenidos nos van a ofrecer las tabletas que hasta ahora no teníamos en los dispositivos de mini portátiles, como es todo el mundo de las apps, ¿no? Y qué me pueden aportar como valor pedagógico las apps? Y claro, y en las tabletas, pero si es que es igual que los teléfonos, hay 3 sistemas operativos, está el de Android, el de Apple, el de iOS, y el de Windows, el que normalmente conocemos casi más, ¿no? ¿Y cuál es el mejor para mi centro, para mí como profesor, para mis alumnos? Y claro, llevamos ya tiempo y algunos centros educativos tienen sus herramientas de gestión de centros, lo que se denomina los ERPs, ¿no? Y yo creo que hay oferta suficiente en el mercado, pero esto tiene que ver algo, esa plataforma de gestión de centro, con una plataforma de gestión de contenidos digitales. ¿Cómo se han de entender, ¿no? Estas herramientas? Y se está planteando que cada vez utilizamos más la red, ya sea como recursos propios de utilizar vídeos de YouTube, ya pues creo que empezamos a ir más allá del mundo PowerPoint en el que hemos vivido muchos años y hacemos precis y compartimos y colaboramos, pero todo esto lo tenemos deslavazado y cómo
cómo podemos darle coherencia a través de un EVA, de un entorno virtual de aprendizaje, que se entiende y que se hable bien con el gestor de centro. Quiero decir con esto que llega un momento que hay tantas y tantas cosas y tanta información que yo creo que es complicado tomar elecciones o tomar decisiones que sean realmente apropiadas y que sean una solución completa para lo que cada centro está buscando. Desde esa búsqueda de soluciones, lo que sí que tengo claro es que ninguna empresa, ninguna compañía va a poder dar una solución absolutamente completa y fiable a los centros educativos. Y esto es bueno. Yo creo que es una realidad y que además es positiva para los centros. Las empresas estamos trabajando por generar ecosistemas que nos permitan trabajar juntas a las empresas y dar las mejores soluciones a los centros educativos. Las soluciones que desean los centros educativos no pasan necesariamente porque sea una solución completa, te venga de una o de varias empresas, sino a veces lo que quiere el centro es generar su propio ecosistema donde va sumando las diferentes soluciones hasta generar aquella que es su solución completa y que ha ido construyendo con diferentes piezas del puzzle. Lo que está claro es que el mundo empresarial ha de adecuarse a las necesidades de los centros educativos y desde una perspectiva muy clara. Yo creo que todas las empresas que trabajamos en el ámbito de la educación tenemos muy claro que no nos dedicamos a vender productos, nos dedicamos a vender servicios y esa serie de servicios implica de una manera que tenemos que ir de la mano juntos las empresas con los centros educativos y que no es una plataforma, un dispositivo, un contenido y luego el centro que haga o deshaga lo que quiera, sino que todos estos servicios van acompañados de un proyecto de formación, de un diseño de un plan de trabajo a medio plazo, en algunos casos 2, 3 años, y que van a ser líneas de colaboración en los que el centro ha de invertir, el profesorado también, y las empresas han de invertir también mucho tiempo y muchos esfuerzos para que tengamos cada día más en este país casos de éxito, de buenas prácticas de implementación de proyectos TIC. He querido poner un poco en esta introducción todas las piezas del puzzle que a día de hoy estamos barajando y que si empiezas a analizar por grupos de empresas nos podemos encontrar que en un centro educativo, pues a lo largo del curso escolar hayan pasado 40 editoriales de libros de texto de papel, 20 editoriales de libros de texto digitales, quizá me he excedido porque creo que no hay tantas, 12 empresas de plataformas de gestión de contenidos, otras 12 de empresas de herramientas de ERPs, de plataformas de gestión de centros. Seguramente ahora empezarán a pasar las empresas que distribuyen las tabletas o los mini portátiles, con lo cual depende de cada zona, pueden ser más o menos, pero con que te enseñen una de cada fabricante, pues a lo largo del curso has podido ver 15, 20 dispositivos diferentes, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo a veces es abrumaros de información y entiendo que a veces es complicado tomar decisiones o elecciones cuando hay tantísima oferta tan variada y no solamente tenéis que valorarla por una cuestión económica que pesa en este momento, pero también en una cuestión de clave de servicios, ¿no? De valorar qué empresas realmente son con las que queréis ir de la mano. Y desde ese punto de vista quería mostraros un poco la propuesta del proyecto Aula 2.0. El proyecto Aula 2.0 no deja de ser un proyecto que asume pues, la responsabilidad de agrupar un entorno de empresas que buscan esa solución completa y que se ha ido construyendo a medida de que hemos ido viendo realidades y proyectos en centros, y no es un proyecto que esté cerrado, sino es un proyecto que está en constante crecimiento y que cada día pues, se amplía con nuevas empresas, con nuevos partners y con nuevos centros educativos que se suman a él. Principalmente el proyecto Aula 2.0
a nivel de lo que es la aportación de contenidos digitales, la editorial de referencia es Digital Test. Como editorial, no sé si exactamente la primera, pero desde luego innovadora en cuanto a lo que es la propuesta de contenidos digitales. Es un proyecto que surgió de la Universidad Autónoma de Barcelona hace 7 años, que poco a poco se ha ido consolidando, que se han desarrollado todos los contenidos de secundaria y en quinto y sexto de primaria para las áreas de lengua, matemáticas y conocimiento del medio, y que intenta dar una visión diferente de cómo han de ser los contenidos respecto a lo que nos está ofreciendo el libro de texto en papel, ¿no? Me gustaría poneros un poquito de este pequeño vídeo de presentación para ver un poco algunas características. Bueno, os lo dejo ahí mientras sigo hablando. Como veis, desde Digital Test lo que hemos hecho ha sido, como editorial nativa digital, coger el currículo y desarrollarlo en una clave ya de uso en un entorno tecnológico, ya sea con pizarra digital, con cañones proyectores, con portátiles o con tabletas. El tener que empezar de cero a hacer un proyecto editorial, pensando ya en esta clave digital, te marca la propia concepción del producto final, el volumen de texto que tienen que tener, cómo han de ser esos simuladores que faciliten la comprensión por parte de los alumnos, la importancia que tiene en un momento dado un repositorio de fotografías, etcétera, etcétera. Creo que está marcando un poquito la diferencia respecto a lo que nos estaba ofreciendo el libro de texto en papel. Tenemos claro que en su momento hemos sido los impulsores, los dinamizadores del modelo digital, pero sabemos que nuestro producto no es perfecto, y en esto creo que ninguno que se ponga a hacer un proyecto de este tipo acertará a la primera, pero lo que sí que es cierto es que esta experiencia nos ha permitido aprender de lo que tenemos que mejorar y aprender sobre todo de las nuevas necesidades que están surgiendo, ¿no? Me remito un poquito a los comentarios de esta mañana. Comparto pues muchos de los planteamientos del currículo bimodal, ¿no? Y con Pera siempre tenemos un poco la misma idea, ¿no? De que a pesar de que los contenidos los puedes flexibilizar y personalizar, que puedes personalizar el orden de los capítulos, que a cada capítulo tú le puedes añadir tu propio material complementario, incluso el repositorio de los links que quieres que utilicen tus alumnos. Lo que todavía necesitamos es que haya un libro que no esté terminado del todo, que haya una serie de páginas en blanco que sean los alumnos los que tengan que terminar de elaborarlas. Es decir, entraríamos en ese papel del alumno como constructor de conocimiento y cómo él va manejando la información que encuentra a través de la web. Pero si lo hacemos al 100%,
es decir, vamos a un modelo donde no trabajamos con un libro de texto, o con un libro multimedia, o con un libro que nos desarrolla el currículo, corremos el riesgo de que igual no toquemos todos los temas que deberíamos tratar y que la legislación nos marca. Y yo sé que esto a veces nos pesa incluso cuando nos planteamos hacer el cambio del libro del papel al digital, ¿no? Pero quiero decir con esto que desde Digital Test lo que tenemos muy en cuenta es eso, el carácter evolutivo de los libros de texto, y que tenemos que seguir implementando mejoras que se ajusten cada día más a la realidad de lo que demanda el profesorado y de lo que necesitan nuestros alumnos. En esta línea, bueno, pues algunos de los resultados, una investigación que hicimos con el equipo DIM con el que trabaja Pere Marqués, fue en torno a intentar conseguir saber exactamente la mejora del rendimiento académico de los alumnos. Hicimos un caso concreto con 60 centros en Cataluña, 30 trabajaban con la ortografía de manera tradicional y 30 trabajaron con los ejercicios autocorregibles de ortografía de Digital Test, ¿no? Hicimos una prueba inicial, una prueba final al final de un trimestre, y se vio que que mejoraban las notas en un 20% los alumnos que sistemáticamente habían estado trabajando con los ejercicios autocorregibles digitales, ¿no? Con esto no pretendo que se nos llene la boca de que realmente hay una mejora en el rendimiento, pero lo que sí que es cierto es que los primeros indicios que tenemos en esto aportan valor de que efectivamente hay una mejora, ¿no? Pero yo creo que la mejora no viene solamente del contenido, ¿no?, sino de cómo se utiliza metodológicamente en el aula. Con un mismo contenido, diferentes profesores en diferentes centros lo trabajan de manera diferente. No planteamos que haya una guía al uso, como las hay en los libros de papel, donde le dice al profesor lo que tiene o no tiene que hacer, sino lo que intentamos es generar sugerencias didácticas para que el profesor y los alumnos las vayan explorando, ¿no? Todo esto lo gestionamos a través de Eleven, que es el entorno virtual de aprendizaje, que nos permite incluso envasar en la plataforma el contenido no solo de una editorial, sino en este momento en Eleven hay integradas 28 editoriales, de las cuales pues conoceréis la mayoría porque también son los editores tradicionales. ¿Qué sucede? Nosotros cuando vamos en Eleven a ver el libro, en este caso veremos el libro de Digital Test, lo tenemos organizado en capítulos. Y dentro de cada capítulo, en estas secciones, es donde vamos a ampliar nuestros propios ejercicios o donde vamos a poner nuestro material complementario. Lo que nos hace falta es que las editoriales nos den al menos estas unidades mínimas donde yo pueda eliminar la unidad del libro, pueda desactivar para que no la visualicen mis alumnos, pueda, como os decía, añadir archivos o añadir links. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues que todo ese material de creación propia lo vamos a ir secuenciando con cada uno de los capítulos que nos ofrece la editorial. Pero claro, si una editorial nos ofrece un PDF con 12, 16 unidades, todas seguidas en un único módulo, difícilmente posibilitamos esa flexibilidad, ¿no? A estos capítulos también podríamos añadir capítulos de creación propia por parte del profesor. Yo aquí tengo mi editor de unidades y mi editor de ejercicios, incluso poner los propios vídeos. En cuanto a lo que es el aprendizaje, el cambio de modelo de aprendizaje, yo creo que tenemos que, o estamos insistiendo un poquito todos en el protagonismo que tiene que tomar el alumno en cuanto a ser consciente de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y que además los alumnos no siempre van a avanzar a esa misma velocidad, no va a ser un estándar, sino que cada vez tenemos que trabajar más en clave de atender de manera personalizada a cada alumno. Todo el sistema de la plataforma precisamente está encaminado a ello.
Pero hay algunas, bueno, este vídeo nos gusta mucho, ¿no? En un tema como es las leyes de Newton, pues nos fuimos en un instituto a explicar las leyes de Newton al gimnasio, ¿no? Con herramientas en las que ellos mismos se manejan habitualmente, unos patines, una pelota. Y nos parece que hacer este tipo de actividades o plantear este modelo de actividades siempre es mucho más enriquecedor para el alumno en cuanto al proceso y al procedimiento que tiene que utilizar para elaborarla, como también para el aprendizaje incluso memorístico de algunas cuestiones que habitualmente les cuesta o les resultan más arduas hacerlas en frente al libro de texto de papel. Es curioso, lo voy dejando ahí para que lo veáis, ¿no? En cualquier caso, la oferta de contenidos digitales yo creo que no se ajusta mucho en general a las necesidades que a día de hoy tienen los centros. Y desgraciadamente nos encontramos con mucha oferta de PDF enriquecido o de formatos que prácticamente nos llevan a llevar el contenido tal cual está del libro de texto al papel al libro en la pizarra, ¿no? Y creo que tenemos que ser exigentes con las empresas, y yo mismo me autoexijo lo mismo con la mía, a que nos ofrezcan otro modelo de contenido digital. Hay ciertas corrientes que plantean también que el libro o el contenido digital sea elaborado por el profesor al 100%, y yo estoy muy de acuerdo en ese modelo porque estará siempre pensado y adaptado a las necesidades de los alumnos, pero quizá no todo el profesorado está en condiciones y en situación de elaborar su propio libro de texto para todo el curso, y esto es una realidad. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Creo que es trabajando con empresas que nos ofrezcan esa flexibilidad, que permitan que el material de la editorial se pueda ir personalizando, se pueda ir trabajando o ampliando por parte del profesor, y que además ese trabajo de personalización no quede en algo individual del profesor para sus alumnos, sino que podamos compartirlo entre el resto del profesorado, ya no solo el resto del profesorado de centro, sino de otros centros, y esto incluso para los colegios concertados que pertenecen a congregaciones es altamente interesante, ¿no? Que un profesor de matemáticas de Bilbao pueda compartir sus ejercicios con los de Oviedo o con los de Zaragoza o con los de Sevilla, y todas estas herramientas, y Eleven ya lo permite. Es por esa razón por la que consideramos que una de las primeras decisiones que debería de tomar el centro es elegir una plataforma de gestión de contenidos digitales, independientemente de luego qué contenidos, si van a ser propios o de editoriales, y que le ofrezca las garantías y las herramientas que realmente vaya a utilizar, ¿no? En este caso, bueno, pues el módulo del aula virtual de Eleven, pues además te da una serie de herramientas de asistencia, de seguimiento de asistencia, de evaluaciones, un gestor de archivos, las herramientas del blog, que por supuesto que las podríamos hacer en Blogger fuera, pero tendríamos que, si queremos, configurar la privacidad o no. Aquí es un entorno de momento cerrado para clase, más pensado para primaria. En secundaria quizá tendría más lógica hacerlo fuera, ¿no? Y algunas otras herramientas de trabajo colaborativo, como son los foros, los blogs y la mensajería. Pero incluso no desarrollamos herramientas de trabajo colaborativo que ya funcionan, ¿no? Todo el tema del el Google Drive, o el antiguo Google Docs, ¿no? De cómo trabajar sobre un mismo documento diferentes usuarios. Esta misma utilidad ya la está ofreciendo también Microsoft a través del SkyDrive, y incluso, bueno, pues hay ciertas posibilidades que ya no nos obligarían a tener el Office instalado en el ordenador, en el dispositivo, sino que lo podríamos trabajar en la nube, ¿no? No sé si conoceréis un poquito la nueva propuesta de Office 365, que puedes trabajar con todas las utilidades del Office en la nube. Y también
pues puedes hacer trabajo colaborativo. Es decir, Eleven va a desarrollar algunas cuestiones que estén pensadas para el aula, pero no más allá de cuando ya existen desarrollos que garantizan el trabajo colaborativo con herramientas que además son gratuitas. Un par de novedades respecto a Eleven para el curso próximo. Nos movemos ya en el mundo de las apps, estamos haciendo un desarrollo técnico para que Eleven no solo funcione a nivel a nivel online, a nivel de navegación online en los navegadores, sino que se pueda descargar en las tabletas en una app, ¿no? Y otra de las novedades que consideramos que viene a resolver muchos de los problemas que tenéis es que Eleven no solamente funcione online, sino que funcione offline. Que tanto alumnos y profesores podamos trabajar en local cuando no tenemos conectividad y que cuando tengamos un punto wifi y una conectividad, toda la información que hemos hecho en local fluya la información en los servidores y se refresque y el profesor o el alumno reciba la información o el feedback de lo que el profesor ha pedido. La última novedad también que se incorporará al curso próximo en Eleven es un sistema de videoconferencia, pero no pensado como un sistema de videoconferencia uno a uno, sino más pensado para el profesor, para poder dar una clase a un auditorio, incluso con un sistema de petición de manos, de levantar la mano, de dar acceso a los diferentes usuarios y que nos permita trabajar también a la vez en pantalla en lo que sería el escritorio, un documento o desde el propio Eleven. Nos parece que son aportaciones innovadoras de futuro que está bien que las vayamos implementando y que las vayamos testando con los centros educativos, ¿no? Respecto a la parte más metodológica, yo aquí insisto mucho en la parte de la taxonomía de Bloom, ¿no? Como decía antes, los mismos contenidos trabajados de una forma diferente nos pueden llevar a resultados muy distintos. En la línea del currículo bimodal consideramos absolutamente clave que el alumno sea cada vez más el que crea los contenidos o el que desarrolla una serie de tareas expuestas por el profesor, y el papel del profesor no es tanto el que transfiere el conocimiento, sino el que propone propuestas de trabajo que generan conocimiento en los alumnos desde un ámbito práctico. Y si vamos a la parte de competencias, pues tendríamos que decir que es el profesor el que debe de presentar problemas o situaciones que los alumnos deben resolver de manera práctica, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos previamente, esos conocimientos teóricos, ¿no? A mí hay un vídeo de... A ver si lo encuentro, un segundito. Bueno, luego lo busco y os lo muestro. Vale, todo esto respecto a los contenidos. No me quiero alargar mucho y no quiero mostrar mucho la parte de contenido porque me parece que no es el momento ni quizá el lugar, ¿no? Y me gustaría dejar mucho tiempo para abrir el debate acerca de todo esto de los contenidos, si realmente nos es suficiente trasladar lo que tenemos en el libro de texto en papel a la pantalla o si necesitamos otro tipo de contenidos y hasta qué punto tienen que ser abiertos, flexibles y tal. Respecto a las tabletas, creo que hay algunos dispositivos móviles que van a facilitar el trabajo en el aula, ¿no? Y que no debemos, cuando vayamos al concepto de tableta, perder algunas de las
cuestiones que teníamos con el mini portátil. Os quería enseñar un poquito este dispositivo, que es un modelo Transformer que nos permite trabajar con tableta o trabajar en mini portátil, ¿no? Os lo voy a bajar para que lo veáis, lo podáis toquitear un poquito. La otra opción tenéis en Android. Bueno, en la parte de los contenidos, cuando hablamos de tabletas, como decía, se abre otro gran mundo, que es el mundo de los apps. Aquel que vaya buscando en un market el app de conocimiento del medio de quinto, creo que rápidamente se dará cuenta que las apps no van a resolver el problema total del contenido curricular que tenemos que impartir. Pero sí que es cierto que va a haber una serie de nuevas herramientas que nos van a facilitar el trabajo en cuanto a la gestión de la información, en cuanto a la creación de contenido por nuestra parte o creación de contenido por parte de los alumnos. Ya no hablamos de contenido solamente textual, sino audiovisual, de manera muy intuitiva y muy sencilla. Y también va a haber una serie de apps que nos van a aportar un conocimiento o una forma de presentar los contenidos, en muchos casos pues incluso curriculares, de una forma mucho más real. Yo ya he visto apps en las que podemos penetrar en la mano hasta llegar a ver las células como si fuera en un modo laboratorio. Cuando yo explico la célula y tengo una app que me permite mostrar así el contenido, es mucho más enriquecedor que una fotografía o que una animación simulada que podemos tener en el libro digital. Por tanto, es un tema a investigar y yo creo que los editores de contenidos tenemos que empezar a desarrollar la relación entre el contenido o el libro digital con su aplicación en el aula con las apps. Y yo creo que este es un gran reto para el próximo curso, de elaborar propuestas didácticas que os sugieran no solo trabajar algunos contenidos digitales, sino incluso cómo explotarlos con los alumnos en el aula con las apps. Cuando nosotros pedimos a los alumnos que hagan una presentación o elaboren normalmente les decimos, oye, elaborar un PowerPoint de 7 páginas para hacer un resumen de la clasificación de los seres vivos. Yo creo que estamos marcándoles la herramienta con la que tienen que trabajar. Oye, pues puede ser un Prezi, ¿no? Pero, o en algunos casos ya les pedimos que nos hagan eso, un Prezi en vez de un PowerPoint. Yo creo que en el caso de las apps hay que dejar margen a la creatividad de los alumnos para que si tienen que hacer una presentación, ellos elijan cuáles son las herramientas que en cada momento son las que tienen más valor para crear su propia presentación. Y algunos elegirán un Prezi, otros pueden elegir una app que desarrolla un vídeo a través de dibujos y otros se pueden grabar el vídeo personalmente. Yo creo que siempre y cuando limitemos el uso de herramientas, de alguna forma estamos limitando también la capacidad creativa de los alumnos. Y creo que es mucho más interesante para el profesor dejarse sorprender por lo que los alumnos a veces son capaces de hacer con tecnología. De la misma manera que el que no tengamos una uniformidad de trabajos presentados por parte de los alumnos en el aula, sino una diversidad, va a generar enriquecimiento para ellos, porque cuando un compañero presenta una herramienta nueva, para el otro puede ser interesante y desea aprender de ella. Y qué mejor quien se lo explique, aquel que ya ha trabajado con ella, y fomentamos un poco el trabajo entre iguales, ¿no? Con los digital test también sucede un poquito lo mismo. Ya hay muchos centros que no es el profesor el que utiliza el digital test para explicar en clase, sino que son los alumnos en el papel del profesor los que están explicando los contenidos porque previamente han hecho el trabajo de elaborar esa presentación, ¿no? Por tanto, en el mundo de las apps, a día de hoy lo que no cabe duda es que el market más
más amplio es el de Apple, que lleva un ritmo de publicación diaria de unas 2000 apps. Esto difícilmente es complicado, ¿no? El estar al día de todas las apps. Hacer una selección de apps educativas pues puede ser una referencia. Yo creo que incluso la revista Escola 2.0, 3.0 ha sacado un monográfico específico de esto, pero no deja de ser una selección que para unos puede ser muy útil y para otros no. Yo mi recomendación ahí os diría que no os cerréis al uso de una única app, por ejemplo, para retoque fotográfico, sino para algunas cuestiones, coger 2 o incluso 3, ir probándolas, y en el uso encontraréis cuál es el app más idónea para vosotros o para vuestros alumnos. Y, como os digo, creo que necesariamente tendremos que establecer una relación entre lo que son las apps y los libros digitales, ¿eh? Luego, otro tema que quería introducir ya un poco en la parte final, que a veces tenemos muchas dudas cuando implementamos el contenido digital, es el modelo de comercialización de los contenidos digitales, ¿no? Porque en los libros de texto en papel estaba muy claro, o era el propio colegio el que gestionaba la venta de libros de papel, o era la librería a la que mandábamos o iban las familias. Y aquí estamos viviendo un cambio del modelo de negocio editorial. Esto ya lo hemos vivido en la música, yo creo que la prensa ya también, y en las editoriales está en plena ebullición el inicio de un nuevo modelo de gestión, de venta de contenidos digitales. En algunos casos se van a vender concepto libro. En otros casos yo creo que se llegará a vender concepto unidades, o pequeñas apps, y en otro caso más amplio pues se venderán repositorios completos de contenidos, ¿no? Y podrán ser adquiridos tanto por los centros educativos como por los propios alumnos. En este tema yo creo que la administración está un poco preocupada por todo este tema, la administración central y de muchas comunidades autónomas. Yo creo que ya hay algunas experiencias piloto, se está trabajando sobre el concepto de mochila digital, ¿no? Y en ese concepto se plantea tener lo que se está llamando un nodo o un nudo, depende en qué comunidad, y ese nudo lo que viene a ser es como una especie de escaparate donde se suban todos los contenidos digitales y el profesorado pues los pueda analizar, y se plantea ya como incluso punto de venta, o llamémosle librería online de todas las editoriales, donde se pueden adquirir por parte de centros y familias los contenidos digitales, ¿no? Pero ya os digo que es una cosa que es incipiente, que se está haciendo alguna evolución. Creemos que efectivamente puede cuajar el modelo de que exista una tienda multieditorial, yo no sé si común para todas las comunidades autónomas o específica para cada comunidad, y que lo que sí que tengo claro es que esa tienda, al final, si se venden contenidos digitales, necesariamente vamos a necesitar un entorno donde gestionarlos, donde poder trabajarlos. Y en esa perspectiva, Eleven, lo que sí que estamos ya es en colaboración con pilotos con algunas comunidades autónomas para que se conozca cuál es esta propuesta, y que está siendo muy bien recibida, sobre todo porque, lo que os decía, Eleven, ya hay más de 600 centros en España que trabajan con Eleven y contenidos digitales, y porque ya se han integrado hasta contenidos de 28 editoriales. Sí que es cierto que el contenido de las editoriales cuando ven el cambio de negocio del papel al digital, les preocupa o nos preocupa mucho el tema del pirateo, ¿no? Y es por ese motivo que los contenidos digitales tengan que estar alojados en los servidores propios de las editoriales. No va a ser difícil, claro, si nos vamos más allá del PDF, claro, que los contenidos se puedan alojar en servidores propios de centro o se puedan alojar en servidores propios de la administración, ya sea autonómica o central.
Por ese motivo, lo que hemos desarrollado en Eleven es un estándar de integración de marsupiales. Se llama marsupiales un poco, pues Eleven, haceros idea de que sería el canguro, con su bolsa marsupial, que luego la llenamos de los contenidos de tantas editoriales como queramos. ¿Qué nos permite? Pues que principalmente conectar los servidores de las editoriales, de todas las editoriales, con un único servidor central, y de cara al usuario, alumno, profesor, padre, cuando acceden, pueden acceder a través de Eleven a todas las editoriales, dependiendo pues si hemos elegido pues matemáticas de Santillana, ciencias de Anaya, tecnología de Digital Test, es decir, que nos permite agrupar todas las editoriales. Eleven nació un poco de la realidad de Cataluña con el Educat 1x1, cuando nos encontramos con realidades de que alumnos de primero de la ESO con 10 materias tenían 10 usuarios y contraseñas, con 10 accesos a entornos de trabajo diferentes, y esto, pues como ya sabéis, es complicado de gestionar tanto para ellos como para los profesores. Entendíamos que hacía falta, digamos, un marco común o un estándar que nos permita, pues eso, crear esos objetos digitales de aprendizaje. Esto va en línea también con algunas líneas de pensamiento que ahí yo creo que es Jordi Adell el que es más defensor del concepto de los PLES, de los Personal Learning Environment, que es la creación por parte de alumnos y profesores de esa organización en la red, en la nube, de toda la información con la que tengo que trabajar. Pero quizá el concepto del PLE tenga un rendimiento pleno, valga la redundancia, en ámbitos universitarios. Pero plantear hacer PLES en edades de primaria yo creo que sería demasiado avanzado y exigente, y no sé si útil realmente. Quizá entendemos un poquito más el concepto de EVA, de entorno virtual de aprendizaje. Y creo que lo voy a dejar aquí porque os cedo la palabra a vosotros para cuantas preguntas haya. Creo que ha sido más una introducción en el tema, que podríamos estar muchas y muchas horas hablando de esto, pero bueno, vamos a ver qué se suscita en el debate. Bien, vamos teniendo ya las primeras preguntas. ¿Comenzamos ya? Pues muy bien, vamos con ellas. Dice, ¿qué opinan los padres de esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje del papel al libro digital? Bueno, pues tenemos en general una opinión variada, como normalmente nos hemos encontrado en el profesorado. Ayer mismo hubo una reunión en un colegio cerquita de Zaragoza para decidir la implantación de uno de los dispositivos de los que os he pasado para que veáis, y de contenidos digitales. Y el centro, en vez de tomar la decisión por parte del equipo directivo, mantuvo una reunión con las familias e incluso quiso sondearlo a modo de votación. 28 a favor, 27 en contra. El tema está dividido. Es decir, yo creo que las familias son conocedoras de la realidad tecnológica social, y son los primeros que para el regalo de comunión es la tableta, ¿vale? En esto no hay problema. Otra cosa es que de ahí, de hacer la tableta la herramienta principal de aprendizaje de sus hijos, depende cómo se lo expliquemos, ¿eh? O sea, tenemos que ser capaces de transmitir a las familias la capacidad de la nueva herramienta, no solo para el aprendizaje de los contenidos que hasta ahora tenía en libro de papel, sino de otras nuevas herramientas y otras nuevas competencias que debe de adquirir. Y efectivamente la competencia digital ya empieza a tomar una relevancia importante, no solamente en el ámbito educativo, sino puramente profesional, ¿no? Hay que saberlo. Yo creo que es una cosa que tenemos que trabajarla con las familias, hay que explicarlo bien para que sepan claramente el valor que tiene. En cualquier caso, a todos no los convenceremos. Siempre habrá un 5 o un 6% de resistencia al cambio, pero estas resistencias son normales, las hemos tenido también en el profesorado, en los claustros, cuando planteamos el cambio. Al hilo precisamente de esta primera pregunta va otra relacionada, y no solo
para ver el análisis de la resistencia, sino también por el coste evidente económico que tienen este tipo de nuevas herramientas. El factor económico, y esa es la pregunta reflexión, ¿qué repercusión tiene en las familias? Al margen de lo que pueda significar, digo, si eso supongo que estará planteada, si ese factor económico también es un elemento más que añadir a esa posible resistencia al cambio. Si hablamos del cambio del modelo del libro de texto a papel al modelo del libro digital, la respuesta sería no sé qué hacemos con libros de papel todavía, si la decisión tuviera que ser pura y exclusivamente económica. El libro digital es más barato. Incluso hasta podríamos llegar a un 60% del precio que estamos pagando de los libros de papel. Entiendo que no todo el mundo tenga dispositivo donde poder poner los contenidos, por tanto no es un gasto único el que hay que hacer en los contenidos, sino hay que pensar en ese modelo. Yo creo que después de Escuela 2.0 todos, y en la administración, los centros, las empresas, tenemos claro que no va a volver a haber dotación de mini portátiles masiva como la ha habido, y que el modelo de futuro al que se está trabajando es que la tableta la adquieran las familias. Desde esa perspectiva, lo que creo que tenemos que pensar bien es cuál es la tableta ideal, porque os digo, la más barata no os va a dar el uso adecuado en el aula, y hay tabletas a partir de 100 euros que mantendríamos esa buena economía familiar de ahorro frente a lo que hemos gastado en libro de papel. Pero yo lo resumo claramente. El precio medio del libro de texto en papel está en 32 euros. Por 10 materias por curso en secundaria son 320 euros. Por 4 cursos son 1.280. Por 1.280 puedes tener el mejor dispositivo y los mejores contenidos digitales, incluso más baratos. Hay que pensar bien en qué le pedimos a las familias gastar el dinero. Habría que añadir el precio del seguro también anual de la tableta para que nos aguante los 4 años. Añado un poquito más. En el caso de adquisición de tabletas por parte de los centros educativos, os podéis acoger al módulo de renting tecnológico. El renting tecnológico lleva por defecto ya el seguro. En el caso de las familias, hay proyectos. Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto con la tableta de Acer, con Microsoft, Ticnova, y lo que hacemos es una puesta en marcha de solución completa en la que te viene el seguro e incluso la financiación. Y hay tabletas que financiadas en 24 meses, el coste que tiene por familia pues es de 18-20 euros, y las más caras 25-28 euros al mes. Nada que no nos gastemos mensualmente. Muy bien, preguntan, pasos que el profesor, o piden consejos que el profesor debe dar para formarse y poder desenvolverse en el aula con sus alumnos para utilizar el digital text. Vale, en el cambio yo creo que no hay que hacerlo de golpe, ¿no? Hay que hacerlo paulatinamente, pero a veces ese paulatinamente en educación nos cuesta. Es decir, hasta que yo no tenga esto seguro, hasta que yo no sepa muy bien cómo va, no lo puedo llevar a clase con los chavales. Seguimos necesitando esa seguridad de que lo controlamos todo. Y yo creo que ese es un planteamiento erróneo. ¿Por qué? Porque debemos tomar riesgos, debemos asumir que la herramienta incluso en un momento dado la pueden manejar mejor los alumnos, y de eso nosotros nos tenemos que nutrir, no nos tiene que dar miedo, esto es muy importante. Y aparte, los digital tests y la plataforma iLevel las manejan alumnos de tercero, de quinto de primaria. Que yo sepa, ninguno se ha leído el manual de instrucciones ni los tutoriales, y creo que es lo suficientemente intuitiva como para que cualquier profesor, sin necesidad de conocimientos informáticos, tecnológicos, le pueda sacar partido. Muy bien, hay más preguntas. Ayer nos presentaron el grafeno, que estará operativo hacia el 2014, 2015. Hoy, dice tú, Aitor, nos presentas la tableta como herramienta, y hace 4 años aparecieron los mini portátiles.
¿Cómo se consigue el equilibrio entre esta constante evolución tecnológica y la economía de la familia y los centros? O también unido a lo de antes, pero incorporando también hacia dónde tenemos que caminar. Está claro. A ver, aquí hay dos velocidades diferentes. Una es la velocidad de producción tecnológica, no solamente en el ámbito educativo, sino socialmente lo estamos viendo. Cada poquitos meses hay nuevos modelos de teléfonos, nuevos modelos de... ahora no son mini portátiles, son ultrabooks y a la vez tabletas. Entonces, tenemos que asumir que no podemos estar a la última. Y no podemos estar a la última tampoco en las apps. Yo ahora más o menos creo que manejo en un estudio que estoy haciendo en torno a 175 apps de aplicación en educación y no llego a conocer todas. Entonces hay que seleccionar, ir poquito a poco, paso a paso. Educación no lleva la velocidad que lleva el mundo empresarial de la tecnología. También os digo una cosa, no es absolutamente imprescindible tener el último aparato, el último dispositivo para poder dar clase. Hay que analizar qué necesidades tenemos y en base a las necesidades buscar el equilibrio razonable entre lo último, lo más adecuado y lo que se adecue correctamente a las necesidades socioeconómicas del entorno de familias que tenemos en el colegio. Pregunta, reivindicación. Dice, en el vídeo de física, al ilustrar el principio de acción y reacción, se pone en evidencia que no son fuerzas iguales y en sentido contrario, seguramente por la diferencia de masas. Supongo que será un profesor de física el que hace la pregunta. Dice, ¿hay que renunciar al rigor científico en aras a promover este modelo de libro digital? No, yo estoy seguro que el profesor, yo primero soy de letras, el profesor que ha hecho ese apunte no le quito la razón, porque en este momento ya os digo que yo no soy profesor de física, ¿no? Pero sí que le diría que primero, si sus alumnos hubiesen elaborado el vídeo, no tengo la menor duda que él hubiera clarificado la parte conceptual teórica con sus alumnos, pero que además sus alumnos hubieran aprendido igualmente lo que son las leyes de Newton desde una forma quizá más experimental. Y ya no voy tanto a la experiencia del concepto, ¿no?, sino a la forma de cómo lo hemos llevado al alumnado hacia los contenidos. Yo creo que la manera de acercar a los alumnos hacia los contenidos podremos sacar siempre mucho más. Esto influye directamente en la motivación que les lanzamos y cómo ellos se implican en ese aprendizaje práctico, no solamente pasivo cuando nosotros les explicamos esos conceptos, y me parece que es lo que hay que cambiar, al margen. De todas formas, este vídeo recibió un premio nacional, aunque igual no está bien esto, pero... Bueno, no, yo creo que igual la crítica no iba tanto dirigida a la anécdota, ¿no?, de buen grado, a la anécdota concreta del principio de acción y reacción, sino que evidentemente la tecnología no puede olvidar algo que es fundamental. Al final... Un apunte más. De hecho, ya no solo por el libro digital, en general, cuando vamos al Internet, nuestros alumnos han de tener claro cómo diferenciar el contenido y qué contenido es de calidad y tiene ese rigor científico. Y el generar alumnos competentes en discriminar la información es una de las grandes labores que tenemos por delante. Ayer el profesor Sean Ridwood nos comentaba las fotos donde estaban los errores, recordarán dónde aparecía la zanahoria, dónde aparecía... Bueno, el libro digital también nos proporciona este tipo de servicios donde está este tipo de circunstancias. Otra pregunta más, ¿cómo trabaja Digital Techs las competencias básicas? Hemos hablado de competencias, de inteligencias múltiples estos días. ¿Cómo se desarrollan, cómo encajan, cómo pueden trabajarse a través de este tipo de herramientas? Voy. Hay en Prezi, si buscáis en explorar, hay una presentación que se llama base, creo que es base pedagógica. Espera, sí. Si no, luego ya pasaremos los enlaces para que lo pongamos en el resumen de la ponencia. A ver, cuando hicimos los libros de secundaria, buscábamos ejercicios, sobre todo, que desarrollaran las competencias.
y en algunos casos yo creo que están bastante logrados. A mí me gusta poner de ejemplo, elige cuál es tu mejor tarifa de móvil de estas 3 compañías. Es decir, estamos trabajando matemáticas, haciendo una serie de cálculos que haya que hacer en función de los datos que previamente les hayamos dado para resolver un problema en un contexto cercano para los adolescentes que les va a tener una utilidad en su vida cotidiana. Es decir, estamos siendo competencialmente activos tanto en cuanto somos capaces de resolver problemas utilizando una serie de contenidos, de conceptos que previamente hemos adquirido. Todo esto lo tuvimos en cuenta aprendiendo de la experiencia al hacer los libros de primaria. Los libros de primaria, quien hizo el asesoramiento a Digital Test de cómo ir más allá de exponer contenidos y elaborar ejercicios, sino en un intento de establecer un itinerario del proceso de enseñanza-aprendizaje, contamos con la colaboración de Graó, en concreto de Andoni Zabala, que fue quien precisamente asesoró a la Administración cuando se hizo la LOE y es uno de los, llamémosle, gurús de las competencias en España, ¿no? Y él nos planteaba siempre un poco esta secuencia, voy a ir muy rápido. Primero, una sección de comienzo, de empezar, de tener claro cuáles son los objetivos de aprendizaje de la unidad, tanto los alumnos como los profesores, de responder unas preguntas previas, donde incluso los alumnos las pongan por escrito en el cuaderno de siempre o en el documento de Word. ¿Para qué? Para saber cuál es el punto de partida, para saber cuáles son los conocimientos previos que los alumnos tienen adquiridos por cursos anteriores, por el conocimiento informal. Os voy a marear con el preci porque esto, si va tan rápido, no sé, ¿eh? Pero bueno, la idea es poner en contexto y motivar con una serie de ilustraciones, vídeos, animaciones, cuáles son los contenidos que vamos a tratar en esa unidad, ¿no? Utilizando siempre el concepto multimedia, no solamente el texto. La segunda sección es Exploramos. En Exploramos lo que planteamos es un proceso gradual, activo, para ir hacia el proceso de abstracción, hacia los contenidos que trabajaremos más adelante. Por tanto, la sección de Exploramos, lo que le pedimos a los alumnos es que realicen unos ejercicios prácticos. Un ejemplo concreto, por ejemplo, sería, si vamos a ver los ejes de coordenadas en matemáticas, les pondríamos en la sección de Exploramos una serie de ejercicios donde tienen que interpretar el plano de su barrio o de la ciudad. De nuevo, estamos yendo a un contexto cercano para los chavales de quinto o sexto de primaria que conocen y que se manejan, y que luego son... luego lo vamos a utilizar para dar sentido a esa parte teórica. La parte expositiva o la parte del conocemos sería el bloque de contenidos principal, donde quizá lo que decía antes, pues el profesor está ahí en un modelo más expositivo, o bien lo transferimos a que previamente los alumnos lo hayan preparado y lo trasladen a los alumnos, digamos, en el papel del alumno como profesor. Y la sección de aplicamos, yo creo que esta es la que es especialmente competencial. Es, además, en la parte expositiva hacemos unos ejercicios de aplicación directa para verificar el nivel de adquisición de conocimiento visto en cada página a página, pero es que al final del capítulo lo que les planteamos es un contexto diferente para volver a trabajar los mismos contenidos vistos en toda la unidad, y en este caso pues trabajaríamos los ejes de coordenadas con el tablero de ajedrez, por ejemplo, ¿eh? Y les planteamos esos problemas que os decía o esas situaciones que tienen que resolver. En la sección final de la unidad lo que planteamos es recuperar las preguntas que hicimos al principio del capítulo para retomarlas una vez terminado el capítulo, y enfrentamos los conocimientos previos con la situación final después del capítulo. Ese proceso de reflexión entre lo que el alumno decía saber antes y lo que dice saber ahora no deja de ser una forma sistemática de trabajar la competencia de aprender a aprender, ¿no? Pero bueno, esto es una pincelada y luego ya hay que ver un poco más en detalle la casuística en cada uno de los ejercicios y de las actividades. Y la última, ya nos quedan 3 minutos para poner el punto y final. Esa se contesta rápido. Pregunta, me encanta. ¿Para cuándo los contenidos en HTML5? Perfecto, pues para mí mañana, y me explico. Cuando
Cuando elaboramos los digital tests, nosotros utilizamos Flash. Sí que es cierto que a día de hoy el 80-90% de los contenidos educativos que trabajamos tienen contenido Flash. También es cierto que Adobe ha dicho que Flash tiene fecha de caducidad, que no sabemos si serán 3 o 5 años lo que durará. Y fruto también un poco de la impronta de las tabletas, nosotros como desarrolladores de contenidos estamos obligados a estar en las 3 plataformas, en Android, en Windows y en iOS. En este momento Flash es incompatible con iOS, el sistema operativo de Apple. Y ya hay un estándar que es HTML5 para todos los sistemas operativos y que además te permite dimensionar bien en las tabletas los contenidos. Los últimos libros, de hecho los libros de primaria y los nuevos libros de secundaria ya tienen una base en HTML5, pero tenemos un problema que no hay. Hemos hecho pruebas en India, en Canadá y en China para hacer una transformación de Flash a HTML5 de todas las animaciones interactivas, y esto técnicamente en este momento no es posible que te lo transfiera. ¿Qué tenemos que hacer? Programar píxel a píxel todas las animaciones en HTML5 en vez de configurarlas con Flash. A nivel editorial esto nos supone contratar un nuevo equipo editorial de programadores de HTML5 y un tiempo que necesitamos para desarrollarlo. En cualquier caso, yo creo que estamos un poquito todos pendientes de cómo viene la reforma de la LOMCE, cómo afecta a los contenidos, porque ya se ha dicho que en primaria conocimiento del medio volverá a ser ciencias naturales y sociales. Entonces vamos a intentar engranar la maquinaria para que coincida que los nuevos contenidos de cara a la LOMCE ya estén en HTML5 y además funcionen en todas las plataformas, ¿vale? Gracias. Pues muy bien, muchas gracias.